Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Comentando un Libro que organiza la Biblioteca Apostólica SJF. Para todos ustedes que nos escuchan a través de los dispositivos digitales, les recordamos nuestras redes sociales, síganos en ellas, por favor. Nos encuentran como Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores. Asimismo también en nuestro canal de YouTube, Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, para que ustedes puedan revisar todos nuestros contenidos y también las emisiones de Comentando un Libro. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, una obra muy popular de un escritor también de diversas índoles científicas, pero más conocido en el tema de la psicología. Estamos hablando del escritor Sigmund Freud, un científico muy interesante, y asimismo vamos a abordar el tema o el libro de Introducción al Psicoanálisis. Pero no me encuentro solo, para ello tenemos aquí con nosotros al contador público José Luis Martínez. José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Excelente, bienvenido al programa aquí de la Biblioteca Apostólica SJF Comentando un Libro. ¿Cómo te sientes? Hasta el momento, agradecido que me hayas dado la oportunidad de interactuar contigo, con la biblioteca, y esperando que esta emisión sea de lo mejor y logremos concluir con el objetivo que se prevé a desarrollar. Claro que sí, y de hecho uno de los objetivos que la Biblioteca Apostólica y pues en específico en este programa tenemos es el tema de la difusión de la lectura o la promoción de la lectura. Un tema muy importante, interesante, sobre todo ya que en el presente, no sé si compartas esta idea, José Luis, considero que la lectura pues está un poquito rezagada en cuestión más que todo también por el avance de las tecnologías. Hoy en día queremos que la información sea más rápida, queremos que sea al alcance de un clic e incluso queremos que la información pues sea de una forma digerible muy sencilla. ¿Cómo ves el tema de la lectura en el presente? ¿Qué consideras que está ocurriendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿O estamos terriblemente? ¿Cómo nos ves como sociedad? Hablando localmente, podemos decir sociedad mexicana. Ya si lo quieres observar de la sociedad mundial, pues ya nos dirías alguna opinión al respecto de ella. Ok. Mira, Sarías, pues alguno ya ha de haber tomado nota. Contador público que hace leyendo a Freud y dista mucho de lo que uno pudiera decir, no compete al tema. Pero precisamente, y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Sí. la justificación del porqué del libro es porque también tengo esa inquietud o ese pensamiento de que la inteligencia artificial ha llegado a nosotros de una manera muy abrupta. Claro. Sí. Abrupta, pero sin darnos cuentas. Pensaba que se asemeja como a las ondas del viento que van llegando, no las vemos y en cuanto menos pensamos ya está a nuestro lado, ya se siente ese vientecito. Entonces, esa es la justificación del por qué me interesó empezar a leer a este profesor, de la importancia de tener en cuenta que la inteligencia artificial ha llegado de una forma muy fuerte y que además también, como decías, queremos tener todo al alcance de la mano con un clic y pues necesitamos de alguna manera invertir en nosotros mismos si queremos salir aislados de los problemas que se presenten, y la necesidad de empezar a establecer metas en nosotros mismos para poder tener un desarrollo profesional o personal para nuestro propio beneficio y quizás también alguien más se beneficie del mismo. Sí, de hecho considero que el libro has tocado un punto muy importante, sobre todo por el beneficio en el que la lectura puede traer, vale la expresión, al lector o la persona que tiene el libro o que tiene el texto. Sobre todo por el tema de la inteligencia artificial. Fíjate que incluso la inteligencia artificial ya crea ensayos, ya crea textos. Es correcto. Y eso me generó mucha preocupación porque podemos decirle a la inteligencia artificial, créanos, por ejemplo, un ensayo del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y en instantes, 2 minutos ya,
Ah, y me estoy yendo a lo mucho, 2 minutos a lo mucho. Yo creo que en segundos ya lo tiene. Entonces, es interesante cómo trabaja, pero a la vez me genera preocupación por el tema del provecho personal que pueda generar cuando ya uno ya tiene, en este caso, por ejemplo, el libro, o básicamente va a un lugar de estudio, por ejemplo, una biblioteca, va, por ejemplo, a la escuela, toma el libro, lo estudia, lo digiere, y la misma persona crea su propio texto, crea su propio ensayo, a partir de lo que el maestro, a partir del profesor, lo que el libro le dejó. Pero ya estamos hablando que la inteligencia artificial eso ya te lo hizo en 30 En segundos, 60 segundos. segundos. Entonces, creo que estamos parados en un momento en que la humanidad necesita revisar hacia dónde va a ir con la inteligencia artificial porque creo o considero que va a llegar un punto en el que esto nos va a rebasar. Entonces, bueno, rescatar lectura, rescatar comentarios, rescatar análisis interesantes como el que hoy vamos a platicar, genera pues esa parte que buscamos en nuestra audiencia, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico analítico, el desarrollo personal, el desarrollo de la investigación, la promoción de la lectura, que ya lo mencionamos en diversos puntos. Y creo que este libro nos trae mucho de ello, también aparte de cómo nos podemos analizar como personas en lo que internamente o mentalmente o en nuestra psiquis o en nuestros procesos cognitivos necesitamos como día a día, ¿no? En ese punto. Pero ¿qué podríamos decir del autor? O sea, para una persona que no ha leído a Freud, de entrada, ¿qué es lo que nos podemos encontrar de este interesante personaje de la historia? Mira, en el transcurso de la lectura traté de ir vinculando prácticamente, pareciese que me estaba en el momento en el cual Freud estaba escribiendo el mismo libro y vincularlo con la vida normal que tenemos nosotros. Muy bien. Y algo que a él siempre se le ha criticado, por ejemplo, en la cuestión del psicoanálisis, en el estudio del psicoanálisis y la psiquiatría, es que él prácticamente toda su vida la ha dedicado a eso. Ah, muy bien. Y al momento de tener toda una vida en el tema, ha hecho que en determinados momentos vaya expulsando algunas hipótesis superficiales del tema principal. Desarrolla un tema, lo va llevando poco a poco, y la misma experiencia profesional, si antes tenía una hipótesis, la descarta por alguna información más acertada Muy bien. o más verídica del tema que esté estudiando. Y lo que a él muchos le critican es que ya careces de veracidad porque has modificado mucha información. Y él lo que dice, sí, la he modificado, pero he aclarado del por qué la estoy modificando. Y es información, por así decirlo, superficial, más el centro de la investigación no la ha descartado. Entonces dice, muchos críticos me dicen que si estoy modificando por perfeccionar el estudio, me dicen que carezco de veracidad. Y hay otros que si no hago eso, me dicen que soy una persona ciega, que soy una persona autoritaria, porque no admito mejora al trabajo. Entonces es algo con el cual se ha enfrentado mucho él y dice, bueno, es que la experiencia te va dando las herramientas necesarias para poder perfeccionar lo que estás haciendo. Eso es lo que he comprendido de este autor. Muy bien. Y que es parte también del método científico, ¿no? O sea, el tema de la experimentación, pero también llega un punto en el que la hipótesis o el resultado, mm, por los avances que se van dando con los años, pues obviamente tienen que modificarse. Que hasta cierto punto hay científicos muy tradicionalistas que dicen, no, tiene que ser de la forma en que el científico inicial la originó, ¿no? O dio la causa o la ley de cierta actividad científica. Pero es parte de la ciencia y sobre todo yo considero así en el tema de la psicología, que se tiene que ir renovando en diferentes puntos porque sobre todo las mentalidades van cambiando en las épocas. No es la misma mentalidad del siglo XIX o del siglo XX, inicios del XX, la que tenemos hoy en el XXI. Y a ello es
donde vamos a dirigir, digamos, este libro. Porque entiendo que este libro, José Luis, ya nos dirás, entiendo que funciona más para un público más específico que es, por ejemplo, personas que estén estudiando o profesionistas en temas de psicología o carreras afines, o incluso temas de medicina. Pero para alguien que sea aficionado a la lectura y que le despierte el interés del libro Introducción al Psicoanálisis y que quiera leerlo, ¿qué le podrías recomendar en ese punto? Por ejemplo, está Introducción al Psicoanálisis, ¿no? Y o sea, ¿qué les puedes decir a esas personas que quisieran leer los textos de Freud, quisieran leer este libro? ¿Tienen que tener algún conocimiento en algo previo? ¿O para qué les puede funcionar este libro? Si lo queremos ver de esa forma. Analizando un poco la información ya emitida, Freud mencionaba que para el caso, muchos de nosotros careceríamos de las herramientas para poder analizar todo el libro, porque decía, Sí. ustedes no son médicos, Sí. no tratan la psicoanálisis como tal, no tratan con síntomas neuróticos. Y lo que él decía, no deseo que sean de alguna manera fanáticos pero tampoco deseo que lo dejen o descarten la información que les estoy dando, sino que de alguna manera la idea del libro es estimular el pensamiento, Muy bien. estimularlo, y analizar algunos casos sintomáticos para ver que no son ajenos a nuestra vida misma. Es decir, muchos de nosotros tenemos esos síntomas, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales nos podemos adentrar. En el caso particular que estoy tratando de perfeccionar el conocimiento de la contabilidad, si yo dejo de empezar a leer y a estudiar las reformas fiscales, las leyes correspondientes a los impuestos respectivos, yo me voy rezagando en cuanto a la información. Entonces, lo que también de alguna manera te hace pensar el libro es que tienes que ir invirtiendo en conocimiento, en lectura, en capacitación, para de alguna manera compaginar la información que tienes con la actualidad. Decías hace unos momentos que no es la misma información de hace un siglo a la de ahora. Entonces, y lo que le pasaba a Freud de que, oye, ¿sabes qué? Te criticaron por haberle modificado parte del tema esencial, pero es que era la necesidad de avanzar un poquito más y dar una información más certera a lo que estaba pasando. Entonces, a quienes les pudiera mencionar por qué leer el libro, es que trae mucha información que si uno la analiza, la va vinculando a nuestra propia vida. Y en el caso particular, pues si yo no me capacito más, voy a quedar en el aspecto de resegarme en cuanto a información, y al momento de emitir algún consejo fiscal, pues probablemente erre o falle al darle una solución certera a lo que se esté pidiendo. Entonces, estamos hablando que el libro nos transmite el que estemos constantemente, aparte de capacitándonos, que es un tema muy importante e interesante, nos transmite este tema de, lo voy a mencionar así como el tema de modernización en cuestión de cómo van avanzando los procesos. En este caso, por ejemplo, has mencionado la contabilidad y el tema legislativo en ello, cómo se han ido modificando a lo largo del tiempo y que una persona, en este caso de tu profesión, pues tiene que estar a la vanguardia de todo eso. Pero, ¿qué otros temas maneja también el libro? Por ejemplo, ¿cómo consideras que puede funcionarle a un padre de familia? Ah, perfecto. Es una parte interesante también que se puede vincular con el libro. Por ejemplo, hace unos momentos mencionábamos que la finalidad era estimular el pensamiento y de alguna manera descartar algunos paradigmas en cuanto a los síntomas neuróticos, Sí. y que traen muchas características comunes en nosotros mismos. Por ejemplo,
A través del psicoanálisis uno empieza a tratar de razonar y a pensar el por qué la actitud de las personas. Un caso muy visto es, por ejemplo, que ahora trataré de traer un ejemplo que mencionaba Freud, Sí. de establecer una doble puerta entre su sala de espera y su gabinete. Dice que estableció una doble puerta para de alguna manera analizar el comportamiento de las personas. O sea, previo a que entraran. Previo a que se le dieron análisis a la persona, decía, antes de analizarla o antes de tratarla, voy a ver el comportamiento que tiene esta persona. Y mencionaba de una doble puerta entre la sala de espera y su gabinete, y decía, no es que esté loco el que yo establezca este tipo de procedimiento, sino que quiero ver cómo es la persona a la cual voy a tratar. Y decía, generalmente hay personas que antes de consultar hacen una llamada telefónica al doctor, al especialista. Oye, ¿saben qué? ¿Se encuentra el doctor o el especialista fulano de tal? No, después, disculpen, después hablo. Y hasta que se encontraba la persona, ok, quiero una cita con tal persona. Entonces dice que hay situaciones que si las analizas, ves el por qué se comportan de tal manera. Entonces dice, en la sala de espera puede haber dos pacientes. Uno que ingrese a mi gabinete y que las dos puertas las cierre. Y a esa persona se le puede analizar que es una persona que desea que la información que va a dar al especialista pues sea de manera muy reservada, que no salga entre el paciente y el especialista. Y desea que la información que se le proporcione sea para un alivio a su necesidad. Y decía, hay otras personas que de alguna manera están en la sala de espera y si ven que es uno o dos, dejan las puertas abiertas. Entonces dice él, yo a ese tipo de personas de alguna manera les llamo la atención. Oyes, olvidaste cerrar las puertas. Ciérralas, por favor. Y con un tono un poquito alto para darle a entender que el error que estaba cometiendo. Y dice que de alguna manera empieza a analizar el por qué ese tipo de personas se comportan así. Y dice que generalmente las personas que dejan las puertas abiertas es porque desean encontrar a un especialista de renombre o algún espacio en el cual se le atiende y que sea de instalaciones de alta calidad para pensar que con esas características puede resolver su necesidad. Pero dice él, no es así. Es parte del estigma que se tiene. Y dice, no es así. Es que hay personas que quizás no tengan una presentación física en cuanto a vestuario muy adecuada, pero pueden tener una capacidad intelectual muy buena para resolver cualquier tipo de situación o el tema que esté tratando respecto a su especialidad. O puede que vayas al doctor y no te encuentres con las instalaciones de alta gama, sí, pero la respuesta o el medicamento, el tratamiento que te dé la persona, de alguna manera te va a servir para resolver tu problema. Entonces, ese tipo de razonamientos me ha permitido analizar a mí también en mi entorno para ver el porqué el comportamiento de las personas. A veces, me pasa que hay personas con una forma de vida muy, ¿cómo podría expresarte? ¿Sencilla? Muy sencilla, como que muy infantil, como que muy juguetona, que no establece de alguna manera algunos límites para realizar algo y es muy hiperactivo. Okay. Y a veces veo las responsabilidades que se tienen para hacer algo y digo, ¿y por qué de alguna manera no delimita ciertas cosas? Ya cuando uno empieza a analizar su vida anterior, es que en ningún momento tuvo alguien que le apoyara con ese tipo de limitaciones para hacer algo. Entonces, de alguna manera, el libro te apoya también en ese tipo de situaciones. O porque un niño es muy callado, es muy activo, o es muy juguetón. Entonces, pero el comportamiento de él
es debido al entorno en el cual se ha desarrollado, y eso hace que la persona, de alguna manera, los sentimientos que tiene dentro los exponga con las actividades que desempeña a su alrededor. Entonces yo creo que de alguna manera sí te ayuda, inclusive en lo personal, para poder tratar de crearte un criterio de cómo hacer frente a las situaciones que se presenten. Porque en el caso de uno, como eh, ya sea en la docencia o impartiendo alguna materia en cuanto a lo fiscal, llegan toda clase de personas que quieren de alguna manera tener todo fácil, pero hay situaciones que no se permiten de esa manera. Entonces hay que ver también, analizar qué tipo de persona y cómo tratar de llevarla para poder resolver su problema. No, y me imagino que hay que tener mucho conocimiento, una memoria muy, muy fuerte para comprender, pero también, vale la expresión, memorizar todas las cuestiones legislativas, ¿no? De las que, en las que trabaja o colabora un contador público. O sea, también está, considero yo, ¿no? O sea, entiendo esa parte importante, ¿no? De no fallar en cuestión del tema ante la ley, que también es un tema riguroso en ese punto. Sí, el tema es muy profundo. A veces, cuando participaba en los colegios de contadores, teníamos un desayuno quincenal y asistíamos cada vez que se podía. Y a veces de analizar tantas reformas, tantas leyes, decía un compañero, José Luis, creo que en vez de capacitarme más, vengo a renunciar, dice, porque no, las infracciones, las multas, los compliance fiscales, las reformas, es todo un show. Y a veces, de forma juguetona les decía a algunos alumnos, es que la contabilidad no nada más no es tener un comprobante fiscal de una compra o hacer una declaración anual o una factura. Eso es algo pequeñísimo de lo que es un mundo de la contabilidad. Pero yo creo que ya también tratando de tomar en consideración el libro, sí te apoya mucho para poder analizar también, desarrollar tu persona, Sí, claro. de una manera más profesional y eficaz. Fíjate, hablando de temas profesionales, ¿crees que el libro también aporta el tema de la vocación? O sea, entiendo, por ejemplo, tú estudiaste o que tienes la profesión de contador público, pero alguien, un joven que todavía no tenga o esté titubeando entre, quiero esta carrera, quiero estudiar esto, quiero esta profesión, pero como que no me animo, siento que está muy pesado y se ve incluso, se autoanaliza y dice, bueno, es que tengo estas cualidades, tengo para esto, tengo para aquello. ¿Consideras que el libro nos puede aportar en eso, en el tema de la vocación o del estímulo para poder decir, bueno, ahora sí, a todas las de la ley voy a entrar a esta carrera universitaria, la voy a finalizar y pues prácticamente me voy a dedicar a esto en mi vida, ¿no? Sí, apoya y bastante. Tratando de traer el ejemplo de la persona que de alguna manera desea ver a un personaje de renombre o a las instalaciones de alta gama, trayendo a ese personaje, de alguna manera, también de las personas que critican mucho lo que mencionaba Freud, de que hay quienes lo atacaban mucho por cambiar sus hipótesis, o hay quienes se decían, en esta parte eres una persona ciega y muy autoritaria porque no permites que más información se llegue al tema. Entonces lo que él decía, también, no sé si pueda leer Claro, adelante, adelante. Nos va a servir o mucho. recitar lo que él decía. Sí, adelante. Decía que una opinión dada, por muy acertada que parezca, carece de validez si no se tiene un dominio a fondo. Entonces, con eso de alguna manera se puede incitar a los oyentes que quienes de alguna manera quieran adentrarse a estudiar una carrera, enfocarse en un área específica, que no tienen que no tienen que enfocarse el tanto por la presión social que puedan ejercerse en ellos. Porque, por ejemplo, decía una persona que la presión social
Sí. Culmina hasta la edad de los 22 años, por así decirlo en general. Decía, ¿por qué culmina esa presión social? Primero, la primaria. Oye, ¿qué calificaciones tienes? La secundaria. Ya estás grande porque no has cruzado el siguiente año. La preparatoria, la universidad. Y ahí hay Entonces la presión presión social. social es muy grande. Entonces, hasta que uno culmina la carrera, ya después la persona que decidió terminar una carrera, un estudio, ya tiene que adentrarse en el ámbito laboral. Y ahí sí, ya como que de alguna manera se desvanece toda la presión social. La presión social ya vendría siendo en la persona misma. Sí, Oye, ya estoy grande, ya terminé. Dentro de la justificación que decía, bueno, establecer metas en mi vida. ¿Qué metas son necesarias establecer en mi vida? Decía otro personaje. Las metas, no es casarse, porque es algo necesario para el hombre. La meta no es encontrar un buen trabajo, porque es necesario para tu desenvolvimiento económico. sí, Tu profesional. meta no es terminar una carrera, porque eso es parte también de tu formación. Decía, tu meta no es de alguna manera enfocarte en lo espiritual y creer en Dios. Dice, no, porque eso es necesario para ti como persona para poder desarrollarte también. Claro. Entonces, crearte metas que vayan más allá y que te exijan a ti, Sí. Más allá de dar la un extra propia naturalidad de la de tu persona, ¿no? propia naturaleza de la persona. Entonces, te invita a seguir reforzando el conocimiento que tienes y sin tomar en consideración las críticas Claro. que vengan hacia tu persona. Y tú vas a hacer, necesitas encontrar la capacidad en ti para poder afrontar con todas las situaciones que se te presenten por el propio bien tuyo y no el de las demás personas. Entonces, si alguna persona desea estudiar administración, pues que se enfoque en ese campo. En la docencia, que se enfoque en ese campo. Que estudie y que se siga preparando. Le digo a los muchachos de administración que no solamente necesitan terminar la carrera como administrativos, sino que también desde ahorita ya necesitan empezar a obtener experiencia laboral. Les digo, en una tortillería, en una papelería, en algún abarrotes, en algún car wash, en cualquier parte donde se presente una actividad económica, si les es posible, tienen que adentrarse porque de esa forma van a estar adquiriendo experiencia en el ámbito administrativo y cuando terminen la carrera van a poder vincular la teoría con el aprendizaje previo que hayan obtenido. Entonces el libro sí te ayuda muchísimo para poder entender un poquito más, tratando de interactuar con el psicoanálisis y de cómo puedes reforzar tu conocimiento en lo personal. No, y también el tema de la capacitación que mencionaste al inicio, me parece interesante. Y justamente muchísimos jóvenes abandonan carreras universitarias en el trayecto del estudio. Primero, segundo semestre, tercero, ya si llegan a quinto, sexto, bueno, pues ya están entre si me quedo o no me quedo, dependiendo de cómo esté la situación. Pero considero esa parte también que estimula muchísimo el que encuentren ya una experiencia laboral en el ramo en el cual están estudiando. Y creo que eso es un aliciente de motivación también para continuar o seguir adelante. Fíjate, me hiciste recordar mucho también cuando mencionabas el caso de Freud que los visualizaba en la antesala de esto. Había un maestro en la universidad que antes de entrar a la clase, o bueno, antes de iniciar la clase, él ya estaba sentado en su escritorio, siempre tomaba 2 o 3 minutos para vernos, o para ver qué hacíamos como alumnos, ¿no? En un previo a una clase. Y pues veía al típico grupito que se encerraba en la esquina ya y empezaba a platicar. Veía por así decirlo, a la persona que siempre antes de una clase ponía la fecha, escribía el título, porque el maestro llegaba sin decir palabras, nomás llegaba y escribía el título de la clase. O veía al que se la pasaba en el teléfono y así, y a veces le preguntábamos, ¿qué está observando, no? Y decía, no, pues estoy observando sus conductas para ver cómo yo puedo llevar mi clase, para ver cómo puedo hacer llegar el tema de hoy a ustedes dependiendo de cómo vengan el día de hoy. Que había veces que íbamos como que muy cansados, a veces que íbamos muy hartados por el trabajo, etcétera.
Y muchas veces llegábamos al salón y decíamos, otra vez, no, llegar a la escuela, ¿no? Sí, sí. El mismo tema de siempre. Entonces el maestro trataba como de analizarnos para ver de qué forma podía llegarnos, ¿no? Y había veces que no se podía, a veces que estábamos del hartazgo social tan fuerte que no quiero decir una cosa que no, pero a veces el maestro decía, no, pues nada más díganme lo que aprendieron de la lectura y vámonos. Porque Sí. si no nos veía que no, o sea que ese día no. Y a veces que otro día sí, la retroalimentación estaba muy buena, incluso ya era la última clase, entonces incluso nos quedamos más tiempo y bueno, temas de docencia en ese punto, ¿no? Pero creo que en esa situación, dependiendo de lo que te desempeñes, ya hablamos por el caso, por ejemplo, de la contaduría, vamos por ejemplo, el caso de la docencia, pero considero que el libro, a lo que te desempeñes, pues la situación es de que hay que hacerlo de una forma en la que mejoremos, en la que busquemos adaptabilidad, busquemos crecimiento, busquemos capacitación. Y creo que son puntos muy interesantes y de provecho para el tema que está manejando el libro y que suman mucho al tema social, incluso al tema personal. ¿Nos quieres leer alguna frase del libro, algo que consideres importante, interesante, algún capítulo que haya sido para ti trascendental en esa situación, o una línea, algo que digas, esto puede impactar de manera positiva al lector que vaya, valga la expresión, vaya a tomar el libro y leer Introducción al Psicoanálisis de Freud? De todo el libro voy a rescatar hasta el momento, salvo que encuentre otro análisis dentro del mismo, es lo que mencionaba él, que toda opinión, por muy acertada que parezca, Sí, carece de validez si no se tiene un dominio a fondo. claro. Algún caso práctico, escuchaba a un jurista, a un abogado, estaba impartiendo una clase en el ámbito de la docencia, estaba impartiendo una clase y les explicaba a sus alumnos la importancia de establecer honorarios, la importancia de establecer horarios, dependiendo el rango en el cual se encuentre, la dificultad en el cual se encuentre, y además les decía, aparte de eso, necesito revisar la carpeta de investigación, dependiendo los tomos, los libros, el follaje, la carpeta, les voy a establecer honorarios y para eso hay que hacer contratos específicos. Y en los cuales decía, si un cliente me viene a buscar como abogado para asesorarlo y tratar el tema, les voy a decir que este es mi contrato. Primeramente, para analizar tu carpeta de investigación, te voy a cobrar cierta cantidad. Aun y cuando no haya adentrado a verificar el tema que estemos tratando, por la simple lectura y especificación, estos son mis honorarios. Y les decía a sus alumnos, pero para eso también tienen que ustedes de alguna manera ser muy abiertos en cuanto a la necesidad que tienen ustedes de complementar la información que tienen. Porque decían, si me llega algún personaje, alguna persona para rescatar un tema judicial, pues sin problemas hasta cierto punto. Pero si viene una persona y me pide ayuda como abogado en el ámbito fiscal por defraudación fiscal o lavado de dinero, voy a entender más o menos el tema, pero como no soy el experto en materia fiscal, necesito hacerme de los honorarios de una persona fiscal, porque de alguna manera va a poder identificar en qué momento cayó en la infracción y en qué momento omitió la misma y todo lo que generó para que se le las cuentas quedaran inhábiles, el RFC quedara momentáneamente desactivado, le llegaran multas correspondientes. Entonces dice, yo esa información la puedo conocer por lo superficial nada más. Pero ¿quién va a tener el conocimiento exacto en cuanto a la materia fiscal? Pues el contador público.
Entonces, decía él, necesitan ver la carpeta de investigación, necesitan establecer honores, pero también tienen que hacerse de gente experta en la materia para poder llevar con éxito su caso. A lo que voy con ese ejemplo y con la información que decía Freud, cualquier opinión, por muy acertada que parezca, carece de validez si no se tiene un dominio a fondo. Claro. Entonces, lo que invita a Freud es volver al psicoanálisis y darte esa necesidad de ir perfeccionando la habilidad que tienes. Y no solamente eso, sino que también los años de vida que se te vaya permitiendo también te va a ir anexando más conocimiento y más habilidades para poder desarrollar la profesión. Sí, claro. Y es un tema de profesionalismo, al fin y al cabo. Sobre todo también, aparte de la ética que el profesional debe de tener, sí es un tema muy importante el que esté dominando, si no a la perfección, en un alto porcentaje su conocimiento o su área. Y es ahí donde también, ahorita lo que estabas mencionando, rescata también el tema multidisciplinario o interdisciplinario, si lo queremos ver así, el trabajo que hacen diferentes disciplinas en un mismo resultado y lo colaborativo que puede ser esto. Entonces también creo que estimula el trabajo en equipo. Es correcto. Es algo muy, muy importante que el libro nos puede ayudar o nos puede rescatar. Y muchas veces, entiendo como sociedad mexicana, es una perspectiva personal. No hay unidad como sociedad mexicana. La unidad que observo en el momento en el que un mexicano ayuda a otro mexicano y así se van generando cadenitas de ayuda, es cuando sucede un cataclismo o un fenómeno natural muy fuerte. El caso de los terremotos de Ciudad de México en 2017 y el 85. Como incluso hasta figuras públicas salieron a las calles a ayudar a los desamparados por el desastre, y un tema de unión en el cual llegó a causa de un fenómeno natural muy fuerte. Pero hoy en día creo que incluso también hasta el verbo malinchista está muy utilizado en cuestión de que a veces un mexicano le pone el pie a otro mexicano. Entonces, rescatar textos, literatura de este estilo que nos ayuden al tema colaborativo, al tema en equipo. Oye, sí, claro, tú puedes hacer un masterclass en Derecho, podrás haber ganado muchísimos casos difíciles, pero va a llegar un momento en el que necesites apoyo o un apoyo fuerte de alguien específico en una área en la cual tú vas a defender. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del tema fiscal. Ya vas a ocupar de un contador público experto en la materia en ese punto para que te ayude en la construcción de tu caso y en la defensa del mismo. ¿Y cuántas veces ese trabajo no se realiza lo voy a mencionar de esta forma, es una opinión personal, por egoísmo del académico, por el egoísmo del profesional en decir, yo puedo, yo lo sé, qué es un tema fiscal, qué es un tema de leyes, qué es un tema de letra, nada más agarro unos libros, empiezo a leer, y a veces es un tema de seguridad personal, pero llega un momento en el cual ya ejecuta todo ese conocimiento y qué resultado tomó, que pues sí necesitaba el apoyo de otros profesionales. Sí, punto, sí, es, ¿no?, correcto. Entonces, creo que el libro nos ayuda pues también a sumar en ese punto. Fíjate, ya estamos llegando al final. ¿Qué conclusión te gustaría dejar? ¿O alguna otra área en la cual tú consideres que nos pueda aportar? Ya hablamos del tema de trabajo en equipo, el tema de la capacitación, el tema de la, pues sí, de la modernidad, incluso en el conocimiento, el tema de ir constante, avanzando en cuestión de lo que en la actualidad pues nos ofrece el tema de la tecnología. ¿Algún otro punto por ahí que se nos haya escapado? Lo hemos abordado, pero de una forma no muy amplia. Pero también quisiera mencionar, volver a retomar un poquito lo que decía Freud, que los síntomas de los neuróticos son muy comunes hasta nosotros mismos. Entonces el ejemplo de la interacción social, a veces uno tiene mucha inocencia, pensando que de alguna forma al momento de trabajar en equipo o en forma grupal,
todos van a tener mencionado ese mismo sentido de unidad, pero en la sociedad no es así. Entonces, lo que el libro también invita es a razonar un poquito. Decir, no todas las personas te van a dar el apoyo necesario para poder elaborar o concluir un trabajo en específico, sino que va a haber resistencia. Entonces, lo que tú debes de analizar es que la resistencia de esa persona quizás se debe por acciones involuntarias en ella misma, ocasionadas por el entorno en el cual se desarrolló. Por ejemplo, si una persona se desarrolla en un ámbito agresivo, por alguna situación en la cual se presente en la familia, con los amigos, con los primos, con los familiares, esa misma situación hizo que empezara a desarrollar un temperamento, ¿no?, o un carácter en sí mismo que de forma inconsciente lo lleve al trabajo en equipo, que por algo que no resulte de acuerdo a lo que él desea lograr, explote. Sí. Entonces dice Freud que de alguna manera también analizas ese tipo de situaciones, que analizas a la persona para no recaer toda la responsabilidad en ella, sino que construyendo como un perfil. Exacto. Entonces, si la persona se comporta o actúa de esa manera, es porque de alguna manera ya llevó un proceso de vida anterior que lo hace que de manera involuntaria produzca acciones y que a veces se vean de forma negativa para los demás. Claro. Entonces, ¿qué hace uno cuando logra identificar ese tipo de personas o tratar de analizar la información? Bueno, si hay una persona agresiva, y si yo considero que al momento de entablar una plática con él de cierta índole, lo hace explotar, pues no es precisamente porque sea de él, sino que ya tiene un pasado o tiene un historial que lo hace que actúe de manera involuntaria. Entonces, tratar de alguna manera vincular esa información para que tú tampoco te enfrasques en esa misma situación y te evites un mal momento. Sí, claro. Sobre todo yo lo observo también en ese punto, las personas que manejan un liderazgo en cuestión, por ejemplo, el dueño de la empresa, el dueño del negocio, el docente. ¿Qué más podría ser? Sí, personas que estén a cargo de otras personas en realizar ciertas actividades profesionales o laborales, ¿no? Y pudieran identificar los caracteres o los rasgos psicológicos de su equipo o de los integrantes de ese conjunto de individuos que está realizando una o cierta actividad, ¿no? Y también allí un análisis de caso, ¿no? Podríamos decir, bueno, a él le puedo dejar más trabajo, a esta persona quizás no, porque puede que la presión sobrepase su nivel de conocimiento y no podamos obtener un buen resultado. Entonces, considero también en ese punto que Freud nos invita a eso, ¿no? A analizar qué personas están en nuestro alrededor, en nuestro entorno, donde nos desenvolvemos familiarmente, académicamente, profesionalmente, laboralmente, y generar una buena comunión en ese sentido, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista del trabajo en equipo. Pero ahora también, yo como, digamos, como persona que está escuchando lo que estás comentando, si lo veo de forma individual o personal, que muchas veces cuando voy, por ejemplo, a pedir empleo, ¿no? O que voy, por ejemplo, a hacer un examen de admisión a la universidad, o que estoy realizando un proyecto y veo que hay muchas personas que también están haciendo el mismo proyecto, pero es algo profesional que me va a generar algún beneficio económico. Muchas veces, y sobre todo en el presente yo así lo observo, hay demasiada competencia en todas las ramas, en todos los aspectos. Los profesionales o los profesionistas, ¿cuántas veces no hemos visto al abogado, al que estudió psicología, al que estudió alguna u otra carrera? ¿Cuántas veces no lo hemos visto que terminan actividades laborales que no son de la rama que él se preparó? Por diversas situaciones de la vida, y si lo queremos ver por el tema de la competencia que está muy fuerte en el presente. Pero creo que el libro nos invita a que, bueno, sigamos intentándolo, pero también veamos desde un punto de vista ya más inteligente o más racional quiénes son los otros competidores o quiénes son las otras personas que están postulándose quizás para el mismo puesto que yo también quiero, y que muchas veces nos puede generar cierto temor, decir, bueno, no, o sea, él tiene rasgos que quizás yo no tengo, ¿no? Pero también el tema que Freud maneja es de que podemos mejorar, ¿no? Sí, claro, esa era la invitación al momento de decir de que
pues prácticamente toda la vida que ha dedicado al estudio de la psicoanálisis, pues lo ha llevado a estar modificando constantemente. Y al final del día, él está seguro de la información que está manejando. Y ya si las críticas vienen de colegas o no colegas, si son de forma positiva o negativa, él las hace a un lado, porque al final de cuentas quien está llevando el estudio es él. Sí. Y no solamente la teoría que haya obtenido lo ha capacitado para, sino que todo el estudio que ha hecho lo respalda. Y decía él, prácticamente muchos dicen que la psiquiatría y el psicoanálisis no se llevan, dice, pero no depende del psicoanálisis, sino del psiquiatra. Porque la psiquiatría es una cosa y el psiquiatra, perdón, el psiquiatra es la persona que no se deja trabajar para poder desarrollar y afrontar un tema. Y el psicoanálisis va de la mano también con la psiquiatría para poder resolver los problemas que se estén presentando. Claro. Entonces sí, es muy valiosa la aportación del profesor y ayuda bastante, ayuda bastante. Bueno, pues muy, muy interesante, la verdad, todo lo que hemos estado conversando acerca del libro. ¿Lo pudieras mostrar a la cámara, por favor? Sí, claro. José Luis. Obras completas del profesor Freud, Introducción al psicoanálisis y dice Teoría General de la Neurosis. Muy bien. El libro que les Pues ahí está. presentamos ¿Lo en has esta leído? ocasión. ¿Qué editoriales? Ahí sí lo... Editorial Iztaccíhuatl, Muy bien. S.A. ¿Has leído algunos otros textos en alguna otra editorial de Freud o nada más en esa? Te voy a ser sincero, trato de desarrollar o leer temas fiscales más que nada, Muy bien. pero en esta Perfecto. ocasión este personaje me llamó la atención. Me llamó la atención por lo que he leído hasta el momento, lo vinculo mucho con la vida social Perfecto. y con la vida profesional. Y en este caso, cuando tengo alguna meta a desarrollar, digo, si a un personaje que ha dedicado toda su vida a un tema tan interesante lo han criticado, y yo a veces no quiero desarrollar un proyecto de vida por el que dirán, bueno, si grandes personajes han pasado por eso, Sí. pues yo apenas voy iniciando, ¿por qué no desarrollar una meta profesional o personal que al fin de cuentas va a ser una satisfacción para mi persona? Y en lugar de, pues no les va a traer nada de bien para quienes critiquen o hablen respecto al tema, sea positivo o negativo. Eso es lo que pudiera mencionar. Muy bien. Pues ahí tenemos el libro, ahí tenemos la información, ahí tenemos los comentarios, el análisis que para todos ustedes hemos realizado en esta emisión. Esperamos que les sea muy interesante. Asimismo, los invitamos a que sigan participando en las actividades por redes sociales de la Biblioteca Apostólica SJF y consideramos el tema muy importante, la promoción de la lectura. Revisen un libro que les guste, esperamos que les haya gustado el que el día de hoy comentamos. Asimismo, ya saben que en diferentes partes de internet pueden encontrar libros digitales. O sea, no hay excusa para No hay leer. excusa, exactamente, no hay excusa. Entonces, ahí está la información. ¿Con qué te quieres despedir, José Luis? Inviertan en su vida personal. Inviertan en su vida personal. Inviertan en la inteligencia artificial. Claro, sí, Y hoy en día. estudiar, más que nada, prepararse. Prepararse porque a veces se presentan situaciones que no hayas cómo afrontarlas y que de alguna manera delimitan tu carrera profesional o empresarial que tengas. Claro. Entonces dices, ¿y ahora cómo me salgo de este ámbito o este tema que esté llevando? ¿Cómo sobrellevo esta información y cómo salto al siguiente paso? Muy bien. Y prepararse, mi estimado. Sí, no tenemos de otra. De hecho, quiero compartir un comentario que una vez nos hizo llegar un lector muy ávido de la biblioteca y que incluso nos ha donado varios libros aquí. Que los invitamos también a quien nos escucha a donar libros. Recibimos toda clase de libros de todos los temas. Una vez nos contó que el fundador de la biblioteca, cuando le comentó que ya había terminado la licenciatura en Derecho, le dijo, y ahora sigue la maestría. Fue a estudiar la maestría. Cuando terminó la maestría fue, y nuevamente le comentó, listo, aquí está mi maestría. Dijo, ahora sigue el doctorado. Y ya, cuando fue terminó el doctorado y todo, fue a entregarle el doctorado y le dijo, ahora sigue el posgrado. Ahora sigue más. Y me parece que estudió todavía más posgrados, no solo uno, estudió todavía más.
Entonces el tema de la preparación pues es muy importante en todos los ámbitos en esa situación. ¿Algún saludo que quieras dar? Pues nada más a saludar a mi familia, a mi esposa, la maestra Rachel, que en todo momento me ha estado apoyando y forma parte esencial en mi vida para poder tratar de desarrollar los temas que en lo particular también tengo. Excelente. Pues ahí está, el día de hoy estuvimos comentando el libro del psicoanálisis de Sigmund Freud. Esperamos que les haya sido muy interesante. Los esperamos para más contenido de la Biblioteca Apostólica SJF. Síganos en nuestras redes sociales y esperamos que esto les haya gustado. Hasta la próxima. Cuídense y Dios los bendiga.